Bueno, Lautaro, Eh, para ya empezar a hablar un poquito, ¿qué opina de lo que habló Alberto hoy, del comunicado, bueno, del paso del aislamiento al distanciamiento? ¿Qué pensamiento tiene con respecto a esto? bueno, en realidad es una situación casi de hecho en gran medida, ¿no? En gran parte de la población ya estaba este, en la práctica dejando de lado el aislamiento, ¿no? El otro día por la calle decía mi señora, hay tanta gente como cualquier día común, ¿no? Y creo que esto es un desafío para todos, un desafío a la instrumentación de medidas que ponen de relieve la importancia de la responsabilidad individual, ¿no? Acá me da la impresión, para mirarlo con cierta distancia y con cierta, para poder analizarlo con cierta distancia, que es como que decimos, bueno, ya no está el Estado obligándome a cuidarme, ahora me tengo que cuidar yo. Vamos a juntarnos con los amigos a comer, bueno, pero está bien que nos juntemos en el comedor de fulano, que es tan chiquito, somos 8, mejor nos vamos a la terraza o vamos a la casa de fulano, y así con cada uno de las cosas. Por supuesto, hay gente que tiene que cuidarse mucho, ¿no? Los pacientes mayores, los que tienen mayor riesgo, pero bueno, tal vez yo tenga que ir a visitar a mi papá, a mi abuelo, pero bueno, sin dejar de lado las medidas que venimos pregonando, distancia social, ambientes ventilados, más hoy, ahora que empiezan los días más listos, el uso del tapaboca, por supuesto, lavándonos las manos, sin temores, sin volvernos locos, pero respetando esas medidas. Hay menos casos circulando en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y mucho menos que de hace un par de meses. Entonces estamos un poquito más tranquilos. Mantengamos las medidas y seamos partífices de nuestro propio cuidado. Ujú. Eso es lo que a mí más me parece. Creo que en la práctica se estaba dando eso. Y por otro lado es una cuestión casi que no resistía mucho el aislamiento, de los comercios, ¿no? De los restaurantes, esas cosas que tanto lo sufrimos, que fue bueno en un momento, ¿no? Sin duda permitió que la epidemia, si bien tenemos muchos casos, al final del día tuvimos muchos casos en el país, pero con una curva de crecimiento muy plana, que nos permitió en los hospitales, en las clínicas, tener la capacidad para poder programar, poder entrenar a la gente, poder adquirir equipamiento, y finalmente llegar a esta situación en la cual hay muy pocos casos en relación, por supuesto, a lo que teníamos, ¿no? Sigue habiendo casos, pero mucho menos, ¿no? Nosotros vemos en el Hospital Munich, donde yo estoy, mucho menos casos de los que teníamos usualmente, ¿no? De manejar 40 pacientes promedio en la terapia intensiva y tenemos 10, por poner un Es un gran ejemplo, cambio. ¿no? Claro que eso nos permite respirar un poco. No descuidarnos, ¿no? Ahí coincido con el señor presidente, no descuidarnos, claro que no. Pero saber que podemos gozar de un poco más de libertad. Creo que sigue sin poder utilizarse el transporte público, si no escucho mal. Hay una serie de cosas que se mantienen, los restaurantes y la capacidad va a estar limitada, no los recitales y las reuniones multitudinarias, sí, creo que está bien, pero cuidarnos más individualmente. Lautaro, Ginés afirmó hace unos días, unas semanas, que en diciembre, en teoría, se iba a empezar a vacunar. Era su expectativa. ¿Esto de alguna manera indicaría el comienzo, el fin de la pandemia, por lo menos acá en Argentina? ¿Lo Bueno, podemos ver de esa manera? Dios te oiga, ¿no? Diríamos. Indudablemente es un buen paso. Primero que tenemos que saber, más allá de lo que diga el ministro y las expresiones de deseo, que sin duda buenamente tiene todo el equipo que está comandando esto, tenemos que esperar un poquito más. Esa es la idea, pero primero tenemos que lograr obtener datos confiables de que los estudios de la vacuna, tanto la rusa como las otras que están en investigación, son adecuados, son buenos, nos hablen de los dos grandes parámetros que tenemos que ver, que son la eficacia y la seguridad. Necesitamos una vacuna que sea sustancialmente eficaz. Pues si es una vacuna que me va a prevenir el 1% de los casos,
no la quiero. ¿Para qué exponernos a semejante trabajo? Tiene que ser sustancialmente eficaz, ¿no? O mínimamente tener un nivel de eficacia que permita justificar su uso. Pero fundamentalmente ser segura, que no sea peor, como decimos vulgarmente, el remedio que la enfermedad, ¿no es cierto? Que sin duda puede haber eventos adversos, dolor en el sitio de la inyección, por ahí un poco de fiebre, 1 o 2 días. Eso es un poco lo que parece ser que produce en algunos pacientes. Pero bueno, mientras no salga de esos eventos previsibles, estamos bien. Pero para eso necesitamos que avancen los estudios. Y el otro dato importante, no solamente que avancen los estudios, sino que a partir de esos datos, el organismo responsable de la aprobación, que es el ANMAT en nuestro país, así como es la FDA en los Estados Unidos y la MEA en los países europeos, este organismo apruebe la vacuna y no le encuentre ninguna objeción. Yo en la Argentina, en todos los países, no puedo administrar una medicación que no esté, por más que el ministro o el presidente digan lo que digan, si no está aprobada por el organismo responsable, en este caso el ANMAT, la vacuna no va a ser viable. Y confío en que nadie va a permitirlo, las sociedades científicas, nosotros mismos, los profesionales. Si no es serio, seguramente nos haremos escuchar, ¿no es cierto? No creo que sea así la situación, confío en que se van a dar los pasos que corresponden, pero bueno, si va a ser o no a fines de diciembre, bueno, ojalá podamos llegar a lo antes posible para estar tranquilos, poder hacer las cosas con más tranquilidad y poder tener... Pero bueno, no me pondría tanta fecha, no sé si es bueno poner una fecha, porque si pasan 4 días y no se concreta, bueno, veremos qué dan los estudios. Bien. Porque la logística, perdón, agrego un dato, sí. chicos, perdónenme, que la logística de implementar toda una vacunación no es fácil, ¿no? Porque te ponen un cartelito en el diario y bueno, el que quiera vengan, hay que armar, hay que instruir a los vacunadores, hay toda una serie de pasos, hay que trasladar vacunas de un lugar a otro. No es solo vacunar en Buenos Aires, tal vez tenga que vacunar en Concordia, en Puyén y en Cañuelas, y hay que trasladar las vacunas con la refrigeración que corresponde, con toda la logística, que es muy compleja, no es fácil. Así que claro, hay que armarlo. Sé que trabaja el programa de vacunaciones de nuestro país es muy bueno y confío que va a seguir siendo así para esta campaña, pero hay que armarla y tenemos que tener todo preparado para cuando pueda hacer la vacunación. Se habla mucho de la vacuna rusa, de la de Oxford. ¿En qué difiere cada una? ¿Son más o menos similares? Bueno, son parecidas en el término general, es como decir antibióticos para la neumonía, sí, hay varios. Bueno, acá es lo mismo. Y la más finito, bueno, ¿en qué se diferencia? Bueno, ¿qué es una vacuna? Es provocar un contacto entre algunos fragmentos en este caso del virus, y el aparato inmunológico de la persona para que este último genere los anticuerpos necesarios. Entonces, lo que se diferencia cada una de las vacunas es la manera en que presentan esos fragmentos del virus. Algunos serán el mismo virus, coronavirus modificado, otro será ese virus montado sobre otro virus, o parte del coronavirus montado sobre otro virus que obra como transportador. Bueno, esas son las diferencias de cada una de las vacunas. También va a diferir la cantidad de dosis que haya que aplicar, la mayoría son 2 dosis. Y también va a ser diferente, pero eso lo veremos con los estudios, el nivel de respuesta inmunológica que generen. Tal vez una vacuna produzca un nivel de anticuerpos por aquí, por hacerlo fácil, y otro genere un nivel de anticuerpos mayor. Eso lo veremos. Con el tiempo, con más tranquilidad, podemos definir luego, tal vez la vacuna A es más eficaz a largo plazo, o para los ancianos es mejor tal, o para los diabéticos o los chicos es tal otra. Tal vez con esta hay que repetir cada 3 años, tal vez con la otra cada 5, tal vez otra ninguna vez, con una dosis o 2 alcanza. Eso lo veremos con el tiempo. También tenemos que ver la respuesta del virus. Si el virus se modifica, esas mutaciones que a veces suelen tener los virus, cómo afecta. Eso es tiempo, eso necesitamos tiempo.
agrego una cosa, muchachos, que no es habitual que hagamos estos estudios serios con ustedes, los periodistas, con los micrófonos y las cámaras siguiéndonos, ¿no es cierto? Normalmente esto se hace más en otro contexto, pero la situación de pandemia indudablemente modifica todo y nos hace estar todos más tensos y con más presión, si se quiere. Pero bueno, eso también es una situación de la realidad, pero hay que mantener la calma y esperar que los estudios nos indiquen cuál va a ser el preciso lugar de cada una. Fíjense ustedes que estaba leyendo, no lo sabía, que hay una de las vacunas que requiere ser mantenida en refrigeración a casi 80 grados bajo cero para que no pierda su eficacia. Por lo tanto, yo no puedo llevar esa vacuna a Cañuelas o La Matanza en un camión para administrarla. Tal vez necesite una logística diferente, tal vez esa la tenga que reservar para grandes centros urbanos y las otras que no son tan exigentes. Bueno, eso es lo que tenemos que saber, son las precisiones que nos faltan. Confío mucho en la gente que está en el ministerio. La doctora Bisotti es experta en vacunas, lo ha demostrado en gestiones anteriores, más allá de ser una amiga personal y sé de su calidad y de su conocimiento sobre el tema, así que confío que todo eso se está siendo evaluado, pero las sociedades científicas, los especialistas, vamos a ser los primeros en poner nuestro grito si las cosas no se hacen como debieran ser, que yo creo que sí van a ser adecuadamente llevadas a cabo. Bien. Para poner en claro, porque suele haber, la verdad, mucha confusión, sobre todo se leen muchas opiniones y teorías distintas en las redes sociales. La vacuna rusa está en fase 2, estamos bien, ¿no? Recién se va a aplicar acá en Argentina cuando la aprueben la fase 3, ¿verdad? No van a vacunar estando en fase 2, porque la gente, viste, tiene miedo, claro. Sí, estas teorías conspirativas que están alrededor. Sí. No, es muy interesante, Agustina, lo que vos comentás, y claro, para uno es de toda la vida, pero para el común de la gente no conoce. Cuando yo descubro una molécula para tratar X enfermedad, una vacuna, no interesa, pero un medicamento, yo no te puedo decir, nada, tomalo, te va a hacer bien, anda bien, yo se lo doy a mi perro y le hizo bien, tomar. No es así. Yo tengo que, toda molécula que se desarrolla tiene que pasar por un serio proceso y extenso, incluso proceso que a veces se mide en años, para poder llegar desde la idea, de quién se le ocurrió y hasta la realización. Todo eso es lo que se llama la investigación clínica, que tiene está muy pautado, muy legislado, tiene muchas limitaciones éticas. Yo no puedo agarrar y vacunemos a esta gente, dale, no le digas nada. No, tiene que ser, la gente tiene que saber a qué se expone, elegir o no en la fase de investigación. Hay una primera fase, una vez que ya la probé en animales, en el laboratorio, viene lo que se llama la fase 1. Yo tengo esa molécula y tengo que analizarla en poquita gente, 10, 12, 15 personas, nada más, sanas en general, para ver qué efectos produce. Muy poquita gente. Según los datos que yo saque, incluso para definir la dosis, cuál es la dosis que le doy de 1 gramo, 2 gramos, 20, 100, 100. Bueno, se define en la fase 1. Después viene la fase 2. Ya voy un poquito más dirigido a la gente que tiene la enfermedad que quiero investigar, etcétera, etcétera. Pero poquita cantidad de gente. Someto a la investigación a 20, 30, 40, 100 personas, no más que eso. La vacuna rusa en la fase 2, ¿sí? Probó, si mal no recuerdo, 72 personas, la de Pfizer en 45, creo que eran. Entonces, son poquita gente. Ellas saco mis primeras conclusiones, pero sigo siendo una cosa muy, muy experimental, muy limitada. Claro. No puedo decir, funciona, vacuné 42 personas y le fue bárbaro. Pero son 42 nada más. Entonces, ahí pasamos a la fase 3, que es la fase de gran escala. Ahí sí probó el medicamento en 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. En las vacunas en general se requiere más gente. Pues yo tengo que probar la capacidad de proteger que tiene contra una infección. Entonces son 30, 40.000 personas. Si eso va bien, entonces ahí sí ya los medicamentos, las vacunas pueden estar en condiciones de ser aprobados en Estados Unidos por la FDA, en Europa por la EMEA, en la Argentina por el ANMAT. Generalmente el ANMAT siempre tiene el camino allanado, porque si lo aprobaron
la FDA y la EMEA, los grandes centros, en general el análisis, no digo que sea más superficial, pero está más facilitado porque ya hay antecedentes sólidos. Pero bueno, eso hoy es tan independiente la ANMAT como cualquiera de ellos. La ANMAT puede decir, no, en la Argentina no se va a aplicar, o no se va a aplicar a menores de tanto, en fin, según las conclusiones técnicas que saque la ANMAT, que es un instituto, un organismo prestigioso en nuestro país. Tenemos que saber que es un organismo de mucho prestigio científico. Y agrego dos cosas más. Una vez que el ANMAT dice, sí, ok, la vacuna está para ser aprobada, ahí se empieza lo que se llama la fase 4, que es menos conocida, que es el seguimiento post generalización del uso del medicamento. Se empieza a usar, pero seguimos vigilando, seguimos mirando a ver, porque a veces, si yo estudio 30.000 personas, fantástico, es una buena muestra, pero cuando ya la empiezo a aplicar y la vacuna ya se le aplica a 5 o 10 millones de personas, tal vez en algunas situaciones pueden darse cosas que, pucha, esto no lo habíamos visto, mirá lo que pasa cuando ya vacunas a más gente. Eso es lo que se llama la fase 4, es la vigilancia post-comercialización. Se han dado casos de medicamentos que han tenido que retirarse del mercado, de la comercialización, porque en la fase post-comercial se empezaron a ver cosas que no se habían visto previamente o por la cantidad de gente expuesta. Así que todo eso está muy reglamentado, muy legislado. Es muy raro que se cuele un medicamento, una vacuna que sea nociva, porque eso es un bien que vamos a proteger a muerte todos los especialistas, entre otras cosas porque queremos que las vacunas gocen, así por así decirlo, del prestigio que merecen. No queremos darle letra a la gente que por ahí duda de las vacunas y ponen tela de juicio. Nosotros somos los primeros interesados en que la vacuna que se utilice sea perfecta, si no perfecta, lo mejor posible, segura claro. y eficaz. Claro. Y también tener en cuenta, luego el Estado tendrá en cuenta un tercer elemento que es el costo, ¿no es cierto? El costo de la vacunación, no que vamos a elegir a más barata, desde ya que no, pero el costo de la vacunación también va a ser uno de los tantos elementos que tendremos en cuenta, porque no es lo mismo el costo cuando ya hablamos de vacunar a 30, 40 millones de personas, ¿cierto? El tema económico también debe ser tenido en cuenta, reitero, no como principal elemento, pero sí como un factor más en el juicio, ¿no? Lautaro, la última de mi parte, preguntarte por las fiestas. A ver, se acerca Navidad, Año Nuevo, diciembre. Sí. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo se imagina las fiestas? A ver, un infectólogo, ¿se va a poder estar normal, más normal que ahora? Yo creo que sí. Yo creo que ya llegado a la fase de verano, creo que va a ser normal. Bueno, depende a qué llame normal. Yo tengo una familia grande y nuestras navidades son de 60 personas. Posiblemente no. Posiblemente no. Esa normalidad no, pero por ahí 15 o 20 con algunos de mis sobrinos nos juntaremos. Y como decía antes, en espacio lo más grande que se pueda, si puede ser al aire libre. Yo avisoro que si no normal, pero un poquito menos anormal de que todo esto que vivimos en los últimos meses. Yo creo que sí, porque en verano tiende a bajar el número de casos de estos virus respiratorios. Veremos, por supuesto, cómo nos va, y posiblemente sí, podamos juntarnos, pero como reitero, con esas 4 o 5 premisas de ambientes amplios. No se me ocurre un número de gente, no sé, pero sí ambientes amplios y la mayor distancia que se pueda, por ahí barbijo en la charla previa, calculo que después de las 12 los barbijos van a colgar de las orejas, pero por lo menos antes de las 12 sí. Perfecto. Bueno, la última de parte mía también, Lautaro. ¿Considerás que la cuarentena dio el resultado que por lo menos la comunidad médica, la comunidad de científicos pensaba que iba a dar? ¿Eran estos los números que más o menos se tenían en la cabeza, tanto a nivel de contagio como a nivel de letalidad? Mira, es interesante tu pregunta. Habría que rastrearlo, pero creo que el 22 de marzo o el 20 de marzo, cuando empezaba la cuarentena, salió un informe del Ministerio de Salud de la Nación, y que era una proyección de casos. ¿Cómo vendrían?
¿Se acuerdan que el primer caso en Argentina fue el 3 de marzo? Según el crecimiento, la tasa de crecimiento, se planteaban 3 escenarios: un escenario optimista, un escenario moderado y un escenario pesimista. El escenario pesimista, que planteaba un crecimiento muy importante, era catastrófico, ¿no? Realmente hablamos, ahora tenemos más de 1 millón de muertos, creo que acá hablábamos de 15 o 20, de 1 millón de casos, tuvimos. Este escenario mostraba, va a haber 15 o 20 millones. Y el escenario optimista fue mejor que el que tuvimos, pero el escenario intermedio era bastante parecido al que tuvimos. Después podemos discutir pero ya creo que excede a la parte médica, porque como lo dije antes, esto permitió que las terapias intensivas se armaran, se equiparan. Nosotros en marzo encontré un cuaderno el otro día, de marzo, un apunte de reuniones en el hospital, y nosotros teníamos 5 respiradores para 10 camas de terapia intensiva en mi área. Ahora tenemos 10 para 10. Claro. En una sola de las áreas, me refiero, ¿no? Ahorraron tiempo y demás. Pudimos comprar monitores, vino más gente, se capacitó más gente, los enfermeros, kinesiólogos, que para nosotros fueron fundamentales, los kinesiólogos que trabajaban con los pacientes con respirador. Entonces, ahora después, si fue exagerada, si este paso tendríamos que haberlo dado en septiembre, en agosto, bueno, vamos a discutir mucho seguramente, porque el impacto que hubo sobre la economía y todo eso excede a mi análisis como médico, pero bueno, no puedo, como ciudadano no puedo dejar de ver que fue importante. Y los chicos sin clase siempre es una cosa que me dejó a mí un sabor medio incómodo, ¿no? Medio amargo, ¿no? Que los chicos no tuvieran clases en todo el año. Me hubiera gustado que retomaran la clase, pero bueno, complicado de responder en poco tiempo esta pregunta, sí. Pero bueno, entonces más o menos cumplió las expectativas, ni positivo ni negativo. Yo creo que cumplió las expectativas. Hubo muchos casos, sí, pero en una lenta, claro, con una lenta curva. Claro, no colapsó el sistema sanitario como teníamos los casos ahí en Europa. Exactamente. Se dice que hubo muchos casos, de muchos muertos en el país, puede ser, pero nadie se murió, prácticamente no vimos esas cosas que veíamos en la televisión, que pasaba por ahí en otros países, de gente que se moría en los pasillos, respiradores que había que elegir a quién poner. No vivimos eso. Vivimos momentos apretados, sí, es verdad, con muchos pacientes graves, pero en ningún momento tuvimos que optar en sacarle un aparato para ponerle a otro, o gente con respirador en los pasillos. No, eso no lo vimos. Bueno, Lautaro, muchísimas gracias por tu tiempo, fue un gusto. No, gracias a ustedes, chicos, la pasé muy bien y bueno, a disposición.